Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Anadela Núñez Martínez, estudiante de término de la carrera de Psicología en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, recinto Puerto Plata. Actualmente laboro en el Patronato Cibao de Rehabilitación, en el departamento TINA, como auxiliar de terapeuta. Para mí es más que un honor estar impartiendo esta maravillosa charla con ustedes con el tema Reforzando desde pequeños. Agradezco infinitamente la invitación y la oportunidad. Bien, comencemos. Reforzamiento positivo. ¿Qué es un reforzador positivo? Un reforzador positivo es un acontecimiento que presentado inmediatamente después de una conducta, provoca que la frecuencia o la posibilidad de que ocurra la conducta aumente. Es decir, yo que trabajo, por ejemplo, en el Patronato Cibao, eh, cuando una de las terapeutas quiere que un niño le realice las actividades, es decir, los objetivos que tiene para ese día, lo que hace es que busca algún estímulo que al niño le guste. Por ejemplo, allá tenemos juguetes, hay un perro que emite sonidos, tenemos también lo que es un piano, a algunos les gustan los bloques. Entonces lo que hacen las terapeutas es decirle al niño que si realiza las actividades, o le va a prestar el perrito, o le va a prestar el piano, o le va a prestar los bloques. Es decir, cada vez que ellas quieran que un niño realice una actividad, ellas le buscan un estímulo o un reforzador. Es a esto lo que llamamos un premio o una recompensa por lo que tú hiciste anteriormente. Por eso la conducta se va a repetir. Porque cuando tú realizas algo que yo quiero y yo te recompenso por eso, otras veces que yo quiera que tú vuelvas a hacer eso, tú lo vas a hacer porque tú sabes que yo te voy a recompensar. Conductas y respuestas operantes. Las conductas y respuestas operantes son las que operan en el entorno para generar consecuencias y están a su vez influidas por las consecuencias del mismo. Es decir, son esas pequeñas acciones que provocan que es una reacción en uno de nuestros alumnos o estudiantes. Las conductas operantes seguidas por reforzadores se fortalecen, mientras que si son seguidas por castigos se debilitan. Es decir, si yo quiero que una conducta se repita, yo no debo castigar a mi estudiante. Yo lo que debo es reforzarlo para que en un futuro o en una próxima clase me repita la conducta y que llegue al punto de que realice la conducta sin yo tener que premiarlo. Es decir, se independice. Si yo llegase a castigar en lugar de premiar, yo lo que voy a hacer es limitarlo y provocar que unas futuras conductas buenas que yo hubiese querido que se produjeran en algún futuro, ya no se van a producir, porque yo lo que hice fue castigar en vez de reforzar la conducta. Dentro de los factores que influyen para que las conductas se den de manera eficaz es la selección del comportamiento que queremos incrementar o aumentar, es decir, la conducta que elegimos para que el niño la repita una y otra y otra y otra vez. La elección de los reforzadores, que dice aquí que sobre gustos no hay nada escrito, es así, es una pura realidad. Cada persona tiene un gusto diferente. Por eso tenemos que tener en cuenta los gustos de nuestros estudiantes. Es decir, yo no puedo premiar a un niño, si yo quiero que una conducta se repita en él, yo no lo puedo premiar con un piano cuando a él lo que le gusta es un perrito. O yo no puedo premiar a un niño con, por ejemplo, un punto para un examen, cuando a él lo que le gusta es colorear. El examen a él le va a saber a nada si a él lo que le gusta es colorear. Entonces, debo premiarlo con algo que a él le guste. Están también lo que son las operaciones motivacionales, que dice aquí que la mayoría de los reforzadores no serán efectivos a menos que la persona haya sido privada de ellos. Es decir, yo no puedo premiar al estudiante durante se está produciendo la conducta. Es después. Yo tengo que
privar a mi estudiante del premio que yo le voy a dar o de la recompensa para que como que genere ese deseo en él, como que de terminar, como que de hacer las cosas bien, porque él está esperando que yo le dé algún premio, alguna recompensa, en ese caso el premio que a él le guste. Entonces, yo debo privarlo para que él termine de manera inmediata, lo haga de manera correcta, porque si se lo doy en el momento en el que está realizando la conducta, entonces lo que me va a hacer es un desastre, porque ya lo que él quería ya lo tiene, es decir, la conducta le va a saber a nada. También está lo que es el tamaño del reforzador, es decir, un niño que, por ejemplo, le guste lo que son las golosinas. eh, Mientras más grande la golosina, más efectiva será la conducta. Porque si al niño le gustan las golosinas y yo le digo, si me terminas la tarea o si te comportas bien en el día de hoy, te voy a regalar una menta. Pero hay bolones y los bolones son más grandes. ¿Qué va a decir el niño? Una menta es muy pequeña, ¿por qué no me regalas un bolón? O una paleta o un chocolate. Es decir, mientras más grande, mucho mejor. Dentro de los factores también están lo que son las instrucciones o el uso de reglas, que aquí no tenemos que ser tan específicos con los niños, ¿no? Como que decirles, mira, la conducta que tú me vas a realizar es esta, y se hace así, 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 y yo te voy a premiar de tal y tal modo, y así, así, así. No. Lo que le tengo que decir al niño es ser específica. Tú me haces esto, yo te premio con esto. Tú haces esto y yo te doy esto. Y así sucesivamente. Porque los niños o los estudiantes tienden a como que agotarse, como que a cansarse cuando les hablan mucho, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser específicos para que el niño sepa lo que va a hacer y qué se va a ganar si lo hace. Tenemos también que hablarles en un lenguaje un poco llano, porque hay algunos que nos pasamos y hablamos con un léxico estilo Leonel Fernández, entonces como que nuestro público presente no nos está entendiendo. Hablamos muy bonito, sí, pero nuestro público no nos está entendiendo, entonces no estamos haciendo absolutamente nada, porque lastimosamente vivimos en un país donde abunda la ignorancia, entonces tenemos que adaptarnos a todo tipo de público, es decir, debemos adaptarnos al léxico del niño. También tenemos que dentro de uno de los factores está que el reforzador debe ser inmediato, es decir, que cuando el niño me termine de realizar la conducta o el comportamiento que yo quería o lo que yo quería o la respuesta que yo quería lograr en él, yo debo presentarle el estímulo inmediatamente me termina la respuesta, la conducta o el comportamiento, porque entonces el niño lo que va a generar es como que esa ansiedad, como una preocupación porque yo le dije que si lo terminaba le iba a premiar. Entonces, el niño está esperando que yo le premie, el niño está esperando que yo le busque el juguete, el niño está esperando que yo le busque los colores, o que yo le entregue la golosina, o que le dé el punto para el examen, por ejemplo, por decir algunas cosas. Entonces, el estímulo debe ser presentado inmediatamente, la conducta se emita. O sea, se terminó la conducta, el estímulo de una vez para que el niño no se me desespere. Pautas para un reforzamiento efectivo. Ya con este tema concluyo. Dentro de las pautas para un reforzamiento efectivo tenemos lo que es seleccionar la conducta, es decir, lo que yo quiero que el niño repita una y otra vez. El reforzador, como dije anteriormente, acerca de los gustos. Sobre los gustos no hay ningún, sobre gustos no hay ningún, ay, perdón. Bueno, sobre los gustos, para los gustos los colores, ¿no? Entonces, seleccionamos lo que es el reforzador, aplicamos el reforzamiento positivo e independizamos al estudiante. ¿Qué hacemos aquí? Seleccionamos la conducta, lo que queremos que el niño repita una y otra vez. Seleccionamos el reforzador, es decir, el estímulo, lo que al niño le gusta, y aplicamos el reforzamiento positivo. Dentro del reforzamiento, dentro de la aplicación, se incluye lo que es la selección de la conducta y la selección del reforzador, y ya luego aplicamos lo que es independizar al estudiante, es decir, que el estudiante llegue a un punto en el que no necesite de un reforzador o de un estímulo para realizar una conducta, sino que la realice por sí solo, sin la necesidad de que yo llegase a premiarlo. Porque se suele dar el caso de que los niños suelen ser muy, muy dependientes, muy ñoños,
muy, no sé, como que si tú no me das algo, yo no hago lo que tú quieras. Tienes que darme algo a cambio. Entonces debemos crear una independencia en el niño, en el alumno, el estudiante. Debemos crear una independencia para que el niño haga las cosas por sí solo, sin necesidad de tener que regalarle algo o darle algo. Debemos crear ese tipo de independencia que hoy en día son pocas las personas, sobre todo para niños con trastorno del espectro autista, como les dije anteriormente, que trabajo en uno de esos departamentos. Hay algunos niños que son muy dependientes, y lastimosamente sus conductas son reforzadas en casa. Entonces es un trabajo un poco complicado, por lo que debemos crear una independencia en los niños. Debemos crear que los niños aprendan a valerse por sí solos, que aprendan de conductas que generen respuestas buenas, conductas buenas, comportamientos buenos, y que sepan que son buenos y que ya luego pues las realicen sin necesidad de tener que regalarles algo. Bien, este es el momento de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, les pueden realizar por el chat si no quieren encender sus cámaras. Bien, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cómo sé qué reforzador utilizar? La pregunta la hace Laura Pérez. Un placer, Laura Pérez. Un gusto que estés aquí. Bien, ¿cómo sé qué reforzador utilizar? Como dije anteriormente, para los gustos de los colores. Lastimosamente yo no elijo el reforzador quien lo elige es el niño, porque todo va a depender de lo que al niño le guste. Si a un niño le gustan las golosinas, tú no le puedes buscar un perito, porque el perito no va a generar nada en él. Si a un niño le gusta, por ejemplo, si es un niño, por ejemplo, de cuarto de bachillerato, vamos a suponer, y tú le pones a colorear, que si repite la conducta va a colorear, o que si hace tal cosa va a colorear. Tú no le puedes poner eso porque probablemente el estudiante que está en cuarto de bachillerato lo que necesita son 5 puntos para un examen. Entonces, lastimosamente quien elige las conductas es el estudiante, y ya todo va a depender de los gustos que él quiera. Bien, tenemos otra pregunta. El último paso para reforzar las conductas. Ok, tú hablas de las pautas. Un placer, María. Las pautas, muy bien. Las pautas, dije anteriormente que eran seleccionar la conducta, seleccionar el reforzador, aplicar el reforzamiento positivo e independizar al estudiante. Es decir, la conducta que yo quiero que se repita, el estímulo que yo voy a buscar para que esa conducta se repita, la aplicación del reforzamiento, es decir, la conducta y el reforzador. Aquí es donde van, en el paso número 3, cabe lo que es el número 1 y el número 2. Y por último, independizar al estudiante, es decir, que el estudiante llegue al punto de realizar las conductas sin necesidad de yo tener que reforzarlo. Muy bien. Es cuando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Duda? Mm. Una pregunta muy interesante. ¿Por qué el tema de la charla se llama Reforzando desde pequeños? Muy bien, José Miguel, muy bien. ¿Por qué se llama Reforzando desde pequeños? Porque a los niños, en realidad este tema lo elegí yo. Pienso que los niños son más domables, se dejan llevar más fácil que cualquier adulto, prestan más atención y te escuchan. Entonces, cuando empezamos desde pequeños a aplicar lo que son los reforzadores positivos, vamos cambiando lo que es el pensar, lo que son las conductas de los niños. No es lo mismo cambiar el comportamiento de un niño que cambiar el comportamiento de un adulto. Eh, Dicen por ahí que árbol que crece torcido jamás se endereza. Pero si cambiamos el rumbo de ese árbol, quizás sí se enderece.
¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas al parecer. Bien, entonces, para mí ha sido más que un placer estar compartiendo esta tarde esta maravillosa charla con ustedes, esperando que lo que les impartí sea de provecho para su conocimiento, su ámbito educativo, esperando que puedan aplicar alguna de estas técnicas dentro de lo que son sus programas o currículum de trabajo. Gracias infinitas de verdad por la oportunidad. Eh, Nada, cualquier cosa estamos a la orden. Ana Delia Núñez Martínez. Eh, Ver Puerto Plata es mi dirección. Cualquier cosa se pueden comunicar con María si necesitan alguna orientación, algunas recomendaciones, entre otras cosas. Muchísimas gracias y que pasen feliz tarde.